Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a un nuevo año de sesiones científicas de la Sociedad de Mastología del Uruguay. Antes que nada queremos agradecer al Laboratorio Roche que nos cedió gentilmente su sala de conferencias desde donde se emite esta reunión. Y queremos empezar haciendo un aviso a los socios. Todos recuerdan que en octubre es el Congreso de la Federación Latinoamericana de Mastología, Congreso Latinoamericano de Mastología en Guayaquil, Ecuador. La FLAM ha enviado una carta de invitación a las federaciones socias para otorgar un descuento a sus afiliados en la inscripción. Nosotros vamos a mandar, como ya fue avisado en un mail en 2 oportunidades, una lista de socios que quieran acceder al descuento. Esa lista cierra el primer. Ese día, el que quiera participar tiene que mandar un mail estando interesado y tiene que estar al día con la cuota social. También recordamos que comenzó la temporada de pago de la cuota social. Recordamos que los valores es la cuota del socio comunal, 1.000 pesos por año, y tenemos la cuota del socio residente, que es de 500 pesos. Así que, bueno, el pago, como todos saben, se hace a través de un depósito directo en la cuenta de la sociedad de tecnología, como ya fue anunciado por el MEI. Volviendo entonces a la parte científica, hemos decidido traer para la primera sesión lo mejor del simposio de San Antonio 2021. Como todos saben, el simposio de San Antonio se desarrolla todos los meses de diciembre en Texas, y ahí se discute o se trata lo mejor del tratamiento, del diagnóstico y de la investigación en cáncer de mama. Vamos a dividir entonces ahora la sesión científica en 2 partes. Una primera parte que va a estar a cargo de la doctora Sandra Cataldi, que va a estar enfocada sobre todo en lo que es el tratamiento sistémico. Y una segunda parte que va a estar a cargo de quien les habla, en la cual vamos a hacer un recorrido por los últimos avances en lo que es de patología, imágenes y de tratamiento del loco. Así que vamos a dar inicio a la primera parte. Vamos a dar paso a la doctora Cataldi. ¿Sabes que nos vemos acá? Adelante, doctora Cataldi. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Como decía Carlos, yo voy a hablar sobre los trabajos que me parecieron más interesantes en lo que hace al tratamiento sistémico que se presentó en San Antonio. Para eso dividí la presentación en 3 módulos: uno de cáncer de mama receptor hormonal positivo, otro de cáncer de mama HER2 positivo y otro de triple negativo. Así nos recibía San Antonio este año, recomenzando los encuentros presenciales después de mucho tiempo. Y bueno, el primer trabajo que voy a mostrar de cáncer de mama receptor hormonal positivo es una actualización que presentó el doctor Kalinsky de los resultados del estudio Responder, que fue un ensayo fase 3 randomizado de pacientes con cáncer de mama con 1 a 3 cambios positivos, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, y con un score de recurrencia menor o igual a 25. Ya quedó establecido previamente que el Oncotype es útil en las pacientes con cáncer de mama con estas características, y se demostró que la quimioterapia aporta beneficio en las pacientes premenopáusicas con un score de recurrencia menor o igual a 25 en sobrevida libre de enfermedad invasiva, en sobrevida libre de recurrencia a distancia, no así en las posmenopáusicas, en las cuales no aporta ningún beneficio. Ahora en San Antonio lo que se presentó es un update de sobrevida libre de enfermedad invasiva y sobrevida libre de recaída a distancia con un mayor seguimiento, y se realizó un nuevo análisis de intervalo libre de recurrencia a distancia y un análisis post-hoc en pacientes premenopáusicas, que constituyó el 33% de la población del estudio Responder. Simplemente para recordar, este es el
diseño del estudio, en el cual se enrolaban pacientes con cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, con 1 a 3 ganglios positivos, que fueran capaces de recibir tratamiento sistémico adyuvante con antraciclinas y o taxanos, y que fuesen sometidas a estadificación axilar, fuera por biopsia de ganglio centinela o por vaciamiento. Esas pacientes eran registradas, las que tenían un score de recurrencia mayor de 25 salían del estudio y se les recomendaba quimioterapia seguida de hormonoterapia, y las que tenían un score de recurrencia de entre 0 y 25, que fueron 5.000 pacientes, se randomizaron a quimioterapia seguida de hormonoterapia o hormonoterapia sola. Y las pacientes fueron estratificadas de acuerdo al score de recurrencia, que fuera de 0 a 13 versus 14 a 25, según el estatus menopáusico, pre o posmenopáusicas, y según fuesen sometidas a disección axilar o biopsia de ganglio centinela. En el reporte primario de los resultados, se realizó cuando habían ocurrido 481 eventos de sobrevida libre de enfermedad invasiva, que acá pueden ver cómo se definía, y el seguimiento en ese momento era de 5.3 años. Ahora se realizó una actualización con un seguimiento de 6.1 años cuando han ocurrido 553 eventos. Y se define el intervalo libre de recurrencia a distancia, que excluye las muertes por causas diferentes al cáncer de mama o muertes por causa desconocida, porque se considera que es un parámetro que puede evaluar mejor el pronóstico a largo plazo de las pacientes con cáncer de mama. Simplemente a modo de recuerdo, las características de las pacientes, la mayoría tenían todas entre 40 y 69 años, el 67% eran posmenopáusicas, el score de recurrencia en el 57% de las pacientes estuvo entre 14 y 25, y el 63% de las pacientes fue sometida a disección axilar con o sin biopsia de ganglio centinela previo. Las pacientes randomizadas al brazo quimio-hormonoterapia, en las premenopáusicas el régimen predominante fue antraciclinas con taxanos, y en las pacientes posmenopáusicas un taxano con ciclofosfamida. Y en las pacientes randomizadas a hormonoterapia, en las premenopáusicas, el 19% fue sometida a supresión de la función ovárica, porcentaje que alcanzó al 36.6% cuando se considera a las pacientes menores de 40 años, pero hay que tener en cuenta que era una población pequeña de tan solo 101 pacientes. Acá están las curvas de sobrevida libre de enfermedad invasiva y de sobrevida libre de recaída a distancia, con el seguimiento actualizado de 6.1 años en las pacientes posmenopáusicas, en las cuales continúa viéndose que la quimioterapia no aporta ningún beneficio sobre la hormonoterapia en estas pacientes con una axila positiva y un score de recurrencia menor de 25. En las premenopáusicas, en cambio, se continúa viendo el beneficio previamente reportado, tanto en sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años, con un beneficio absoluto de la quimioterapia de un 4.9%, como un beneficio absoluto también en la sobrevida libre de recurrencia a distancia a 5 años, de 2.5% para estas pacientes en la premenopausia. En el nuevo análisis que se realiza de intervalo libre de recurrencia a distancia, las pacientes posmenopáusicas tampoco se observa ningún beneficio con la quimioterapia, a diferencia de lo que ocurre en las premenopáusicas, que la quimioterapia continúa beneficiándolas también en este parámetro, con un beneficio absoluto a 5 años de 2.4%. Beneficio que es mayor en las pacientes con un score de recurrencia mayor de entre 14 y 25, que es un 2.8%, y un beneficio de 2.3% a 5 años en las pacientes con un score de recurrencia entre 0 y 13. En el año 2014 se realizó una enmienda en el protocolo para excluir la inclusión de pacientes con micrometástasis, y se realizó un análisis de la sobrevida libre de enfermedad invasiva en las pacientes premenopáusicas
que habían sido randomizadas al brazo de hormonoterapia para ver si la supresión de la función ovárica influía en el pronóstico o no. Y también se analizó la sobrevida libre de enfermedad invasiva en las pacientes premenopáusicas en ambos brazos de tratamiento en función de si habían conservado o no los ciclos menstruales, a ver si esto también influía. Y esos son todos datos nuevos que se presentaron ahora en San Antonio. En las pacientes premenopáusicas con micrometástasis, la quimioterapia mostró un beneficio absoluto en la sobrevida libre de enfermedad invasiva a 5 años de un 7.3%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fue una población muy pequeña, tan solo 206 pacientes, y que ocurrieron muy pocos eventos, 22 eventos de sobrevida libre de enfermedad invasiva, y con amplios intervalos de confianza. Por lo tanto, estos datos hay que tomarlos con mucha cautela. En las pacientes premenopáusicas con macrometástasis, sí, se ve un claro beneficio de la quimioterapia a 5 años de un 4.8%, con intervalos de confianza más estrechos. ¿Qué pasa con el efecto de la supresión de la función ovárica? Si es que lo tiene o no. Como se puede ver en estas curvas, la tasa de supresión de la función ovárica fue baja en ambas ramas de tratamiento. La primera curva es de las pacientes sometidas a hormonoterapia, que vemos que la función ovárica en los primeros 6 meses se produjo en el 16% de las pacientes y en el 3% de las pacientes randomizadas a quimio-hormonoterapia. Y a lo largo de tiempo, la tasa de supresión de la función ovárica continuó siendo baja, 14% en las pacientes randomizadas a hormonoterapia sola y un 6% en las pacientes randomizadas a quimio-hormonoterapia a los 48 a 60 meses. Y cuando se analiza en las pacientes premenopáusicas del brazo solo hormonoterapia y se compara la sobrevida libre de enfermedad invasiva de las pacientes que sufrieron, a las que se las sometió a supresión de la función ovárica y a las que no, en los primeros 2 años de tratamiento, se ve que no hubo diferencias en la sobrevida libre de enfermedad invasiva. ¿Qué pasa con el efecto, si tiene efecto, el conservar los periodos menstruales a lo largo del tiempo? Acá vemos que en las pacientes sometidas a endocrinoterapia únicamente, la tasa de conservación de los periodos menstruales en los primeros 6 meses de tratamiento fue de un 50%. Y en las pacientes sometidas a quimio-hormonoterapia, en los primeros 6 meses la tasa de conservación de los ciclos menstruales fue de un 25%. Y en ambos brazos de tratamiento se ve que va cayendo la tasa de conservación de los ciclos menstruales, que es de aproximadamente un 18% en las pacientes sometidas a endocrinoterapia y de un 9% en las pacientes sometidas a quimio-hormonoterapia. Y cuando se analiza en ambos brazos de tratamiento, tanto en las sometidas a endocrinoterapia como a quimio-endocrinoterapia, se ve que las pacientes que no conservaron los ciclos menstruales, que es la curva superior, tuvieron una mayor sobrevida libre de enfermedad invasiva que aquellas que continuaron menstruando. En conclusión, en este reporte actualizado, con un mayor seguimiento, se confirma que la quimioterapia no ofrece beneficios sobre la hormonoterapia para las pacientes posmenopáusicas con un score de riesgo de entre 0 y 20, con un score de recurrencia de entre 0 y 25. Se confirma el beneficio de la quimioterapia para las pacientes premenopáusicas con un score de riesgo de recurrencia de entre 0 y 25, con un 44 a 46% de disminución en los eventos relacionados con sobrevida libre de enfermedad invasiva, sobrevida libre de recurrencia a distancia e intervalo libre de recurrencia a distancia. Y en el análisis exploratorio que se realizó de pacientes premenopáusicas, se evidenció un beneficio de la quimioterapia aún en pacientes con enfermedad micrometastásica, pero teniendo en cuenta el número limitado de pacientes y el bajo número de eventos, y que las pacientes que detienen sus ciclos menstruales
tienen una sobrevida libre de enfermedad invasiva mejorada independientemente de que sean tratadas con hormonoterapia o con quimio-hormonoterapia. Finalmente, al momento actual, sigue sin poder responderse si la supresión de la función ovárica puede reemplazar o no a la quimioterapia en las pacientes premenopáusicas con cáncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo y una axila positiva con hasta 3 ganglios. Pasemos ahora al cáncer de mama HER2 positivo. Lo que voy a mostrar es el estudio que mostró la doctora Hurwitz, que en realidad fue un análisis de su grupo de los resultados del ensayo de Steiny, cuyos resultados primarios fueron presentados también en ESMO 2021. En este estudio, fue el primer estudio fase 3 randomizado que lo que hizo fue comparar trastuzumab deruxtecan con TDM1 en pacientes con cáncer de mama avanzado, HER2 positivo, previamente tratado con trastuzumab y con un taxano. Eran randomizadas 1 a 1 a trastuzumab deruxtecan o a TDM1, y se podían ingresar pacientes que tuvieran metástasis encefálica siempre y cuando éstas hubiesen sido tratadas con radioterapia y la enfermedad fuera estable, siempre y cuando hubiesen transcurrido 2 semanas de la finalización del tratamiento a la randomización y que se hubiesen recuperado de cualquier toxicidad aguda. Luego se hizo una enmienda en el estudio para permitir el ingreso de pacientes con metástasis encefálicas diagnosticadas a la baseline y que no estuviesen tratadas siempre y cuando fueran estables. Los objetivos fueron el objetivo primario, la sobrevida libre de progresión, y objetivo secundario, la sobrevida global. A modo de recuerdo, las características basales de las pacientes estuvieron bien balanceadas. Recordar que, o destacar, mejor dicho, que el 20% aproximadamente de las pacientes tenían metástasis encefálicas, pero más importante aún, que el 15% de las pacientes en ambos brazos de tratamiento tenían metástasis encefálicas a la baseline, es decir, que no estaban tratadas. Lo otro a destacar es que había una predominancia de pacientes provenientes de Asia, que eran el 60% aproximadamente, y un 60% de las pacientes habían recibido pertuzumab previamente. El objetivo primario de sobrevida libre de progresión fue ampliamente cumplido, con una sobrevida libre de progresión mediana para trastuzumab deruxtecan aún no alcanzada y para TDM1 de 6.8 meses, y con una sobrevida libre de progresión a los 12 meses de un notable 75.8% para el trastuzumab deruxtecan y un 34% para el TDM1, con un hazard ratio de 0.28 y una P extremadamente significativa de 7.8 por 10 a la menos 22. Cuando se realizó el análisis de su grupo, que era los nuevos datos reportados aquí en San Antonio, se vio que el trastuzumab deruxtecan es superior a TDM1 en todos los subgrupos preespecificados, en pacientes con receptor hormonal positivo o negativo, en pacientes tratadas previamente o no con pertuzumab, tuvieran o no enfermedad visceral, según el número de líneas de tratamiento previo, 1 o 2 o más, e incluso en pacientes que tuvieran metástasis encefálicas o no tuvieran metástasis encefálicas. Con respecto a la tasa de respuestas globales confirmadas, que también fue uno de los objetivos secundarios del estudio, vemos que la tasa de respuesta para todos los subgrupos preespecificados fue, para el caso de trastuzumab deruxtecan, siempre superior al 67%, que son las barras azules, y en general superiores al 75%, comparados con aproximadamente entre un 30 y 35% de tasas de respuestas globales para las pacientes tratadas con TDM1. Aquí vemos las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida libre de progresión para las pacientes con y sin metástasis encefálicas a la baseline, es decir, no tratadas. Y vemos que las pacientes
con metástasis encefálicas al baseline tuvieron una sobrevida libre de progresión a 15 meses con trastuzumab deruxtecan de una mediana de 15 meses versus 3 meses para las pacientes tratadas con TDM1. Y en las pacientes sin metástasis encefálicas a la baseline, la sobrevida libre de progresión mediana no ha sido alcanzada para las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan y fue de 7 meses para las pacientes tratadas con TDM1. Acá vemos la tasa de respuestas globales y quiero que prestemos atención a la segunda columna, que es de las pacientes con metástasis encefálicas. Y vemos que las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan tuvieron un 67.4% de respuestas globales comparadas con un 20.5% de las pacientes tratadas con TDM1. Cabe aclarar que estas no son respuestas encefálicas, sino respuestas globales. Acá sí vemos las respuestas a nivel encefálico y vemos casi un 64% de respuestas a nivel encefálico para las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan versus un 33% de respuestas a nivel encefálico en las pacientes tratadas con TDM1. Y más aún, casi un 28% de respuestas completas para las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan versus un 2.8% de respuestas completas a nivel encefálico para las pacientes tratadas con TDM1. La duración mediana del tratamiento fue de 14 meses para las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan y de 6.9 meses para las pacientes tratadas con TDM1. Prácticamente el total de las pacientes en ambos brazos de tratamiento experimentó algún evento adverso relacionado con el tratamiento. Prácticamente la mitad de ellos fueron de grado 3 o más en ambos brazos de tratamiento. Lo que sí es claro que hubo casi el doble de tasa de discontinuación de tratamiento en las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan, 13.6%, versus un 7% de discontinuación debido a un evento adverso en las pacientes tratadas con TDM1. Los eventos adversos más frecuentes fueron náusea, vómito y fatiga, y de destacar que el 19% aproximadamente de las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecan experimentó neutropenia de grado 3 o más, y casi un 25% de las pacientes tratadas con TDM1 experimentó plaquetopenia de grado 3 o más. Con respecto a la intersticiopatía pulmonar y la neumonitis, que era un aspecto de preocupación, se vio que globalmente fue de alrededor de un 10%, no hubieron eventos grados 4 o 5 y no hubo diferencias entre los grupos asiático y no asiático. En conclusión, el tratamiento con trastuzumab deruxtecan demostró su eficacia consistente tanto en sobrevida libre de progresión como en tasa de respuestas globales sobre el TDM1 en todos los subgrupos preespecificados. Demostró una mayor eficacia comparado con el TDM1 en las pacientes con metástasis encefálicas, con una sobrevida libre de progresión mediana de 15 meses versus 3 meses en las pacientes tratadas con TDM1, con un 27.8% de respuestas completas a nivel encefálico versus un 2.8% de respuestas completas a nivel encefálico para las pacientes tratadas con TDM1, y demostró tener un perfil de toxicidad manejable y ser seguro. Por lo tanto, los autores concluyen que el trastuzumab deruxtecan podría convertirse en el standard of care para las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo en segunda línea. Yo creo que de todas maneras hay que tomarlo con pinzas porque son resultados, son muy notables, pero no tenemos resultados aún en sobrevida global, son en sobrevida libre de progresión. Y para terminar, en cáncer de mama triple negativo, el doctor Javier Cortés presentó un análisis de subgrupos del estudio Keynote 355, que también ya fue previamente presentado los primeros resultados en ESMO del año pasado, de pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia en cáncer de mama triple negativo en primera línea.
Como antecedentes, bueno, ya el pembrolizumab ha demostrado ser activo en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, demostró su actividad combinado con quimioterapia en neoadyuvancia y luego de la cirugía continuar con pembrolizumab adyuvante versus la quimioterapia sola. En el estudio Keynote 522, que también se fue presentado en ESMO del año pasado, y también se presentó una actualización de los resultados en San Antonio 2021, que mostró que se mantenían los buenos resultados, y también en ESMO ya se demostró que el agregado de pembrolizumab a la quimioterapia, en este estudio Keynote 355, mejoraba en forma clínica y estadísticamente significativa tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global versus la quimioterapia sola en primera línea en pacientes con una expresión de PDL1 mayor o igual a 10. Este es el diseño del estudio, en el cual pacientes con cáncer de mama triple negativo y en las cuales se hubiese estudiado la expresión de PDL1 previamente no tratadas por enfermedad metastásica, eran randomizadas a pembrolizumab más quimioterapia o a placebo más quimioterapia. Las pacientes podían ser metastásicas de novo o podían ser recaídas de un cáncer de mama previamente tratado. Las pacientes podían haber recibido quimioterapia previamente, siempre y cuando hubiesen transcurrido más de 6 meses desde la finalización del tratamiento adyuvante o neoadyuvante. Los objetivos primarios fueron la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en las pacientes con PDL1 mayor o igual a 10, mayor o igual a 1 y en la población con intención de tratar. Y objetivos secundarios fueron la tasa de respuestas globales, duración de la respuesta, tasa de control de la enfermedad y seguridad en todas las pacientes tratadas. En San Antonio 2021 lo que se reportó como agregado fue la medición de estos parámetros de eficacia con nuevos niveles, con niveles de corte diferentes de PDL1, de CPS de PDL1. 847 pacientes fueron randomizadas a pembrolizumab quimio versus placebo quimio y el seguimiento mediano fue de 44 meses. Se randomizaron 2 a 1. Acá para mostrar que hubo una distribución homogénea en la expresión de PDL1 en ambos brazos de tratamiento, aproximadamente el 25% de las pacientes en ambos brazos tenía una expresión de menor a 1, un 37% aproximadamente tenía una expresión de entre 1 y 9 en ambos brazos, un 14% una expresión de entre 10 y 19 y un 23-24% una expresión mayor de 20. Las características basales estuvieron bien balanceadas en ambas ramas de tratamiento, la edad mediana fue 53 años, el régimen predominante de quimioterapia fue gemcitabina carboplatino, que se le administró al 55% de las pacientes, y el 30% de las pacientes aproximadamente eran debutantes como metastásicas, y un 22% había tenido un intervalo libre menor de 12 meses y el 47% un intervalo libre mayor de 12 meses. Vemos acá las curvas finales de sobrevida global, que para una expresión de PDL1 mayor de 10 se ve un claro beneficio con una sobrevida global mediana de 16 meses para quimioterapia sola versus 23 meses para quimioterapia más pembrolizumab, con un hazard ratio de 0.73. En las pacientes con una expresión mayor o igual a 1, la sobrevida mediana fue 16 y 17 meses, con un hazard ratio de 0.86, y en la población con intención de tratar, las sobrevidas medianas fueron de 17 y 15 meses, con un hazard ratio de 0.76. En estos dos últimos casos, en ambos casos se cruzó la línea del 1, por lo tanto la diferencia no fue estadísticamente significativa. Acá vemos el análisis adicional en los distintos grupos de expresión de PDL1 y vemos que pembro más quimioterapia versus quimioterapia solamente es exactamente lo mismo con una expresión de PDL1 menor de 1 o entre 1 y 9. Y en las pacientes con una expresión de entre 10 y 19 y mayor o igual a 20,
es claramente superior pembrolizumab más quimioterapia. Y el beneficio es similar en ambos grupos, por lo que se puede decir que 10 es un buen nivel de corte. Acá vemos las curvas de sobrevida global. Vemos que las pacientes con PDL1 menor de 1 y entre 1 y 9 las curvas se superponen en forma absoluta, no hay ningún beneficio con el agregado de pembrolizumab. Y en las pacientes con PDL1 entre 10 y 19 y más de 20, claramente las curvas se separan, favoreciendo a la combinación. Este es el análisis final de sobrevida libre de progresión, donde se ve que las pacientes con PDL1 mayor o igual a 10 tienen una diferencia que es estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0.66. En las pacientes con expresión mayor de 1, hazard ratio de 0.75, y en la población con intención de tratar de 0.82, siempre a favor de la combinación de pembrolizumab. Vemos acá lo mismo en las pacientes con PDL1 menor de 1 y entre 1 y 9, no hay diferencias en la sobrevida libre de progresión. Es claro el beneficio del pembrolizumab asociado a la quimioterapia en sobrevida libre de progresión para las pacientes con una expresión mayor de 20, y hay una tendencia a esta mejoría en las pacientes con PDL1 entre 10 y 19. Acá vemos las curvas de sobrevida libre de progresión, donde las pacientes con PDL1 menor de 1 y entre 1 y 9 vemos que las curvas se superponen desde el inicio, y que lentamente luego comienzan a separarse alrededor de los 12 meses para las pacientes con expresión menor de 1, y alrededor de los 8 meses comienzan a separarse en las pacientes con expresión entre 1 y 9. Pero sin embargo las sobrevidas medianas son exactamente iguales, 6 meses las que tienen un PDL1 menor de 1 y 5 meses las que tienen un PDL1 entre 1 y 9. En las pacientes con expresión entre 10 y 19, las curvas comienzan a separarse más tempranamente, alrededor de los 4 meses, y es claro el beneficio en ambos subgrupos. Con respecto a los eventos adversos, prácticamente la totalidad de las pacientes experimentaron algún evento adverso relacionado con el tratamiento. Un 68 y 67% de ambos brazos experimentaron un evento adverso de grado 3 a 5. Hubo 2 muertes relacionadas con el tratamiento en el brazo pembrolizumab quimioterapias, no hubo muertes en el brazo placebo quimioterapia. Con respecto a los eventos adversos inmunomediados, fueron del 26% en las pacientes tratadas con quimioterapia y del 6% en las pacientes tratadas con placebo quimioterapia, y un 5% de eventos adversos grado 3-5 inmunomediados. Pero no hubieron muertes relacionadas con el tratamiento por efecto inmunomediado. En conclusión, pembrolizumab con quimioterapia mejoró en forma clínica y estadísticamente significativa tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global versus la quimioterapia sola para pacientes con expresión de PDL1 mayor o igual a 10, con cáncer de mama metastásico triple negativo en primera línea. Por lo tanto, un nivel de corte de 10 parece ser razonable para seleccionar a las pacientes que pueden beneficiarse, que podrían beneficiar del tratamiento con pembrolizumab. No hubo surgimiento de ningún evento adverso nuevo de alerta, el perfil de seguridad fue ya conocido, y estos resultados sostienen que la combinación de pembrolizumab junto con quimioterapia sea el nuevo estándar, pueda ser considerado el nuevo estándar of care para las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico con una expresión de PDL1 mayor o igual a 10. De vuelta. Ahí. Y así nos despedíamos de San Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy clara la presentación. Varias palabras que suenan y van a seguir sonando como responder, como trastuzumab deruxtecan, van a quedar sonando un tiempo.
Bueno, nosotros vamos a pasar a la segunda mitad de la charla, en la cual vamos a dar un paneo, un recorrido por todos los avances que hubo en la parte de patología, en la parte de imágenes y en el tratamiento del loco regional. Con el que va a la derecha. ¿Este? No, con el de abajo, de gris, ese. Bueno, muy bien. Empezamos con la parte de patología molecular. Hay un tema que tomó mucha fuerza y que fue puesto en la mesa varias veces y que es la heterogeneidad de los tumores HER2. Tal es así que dos referentes disculpen un poquito los inconvenientes técnicos. Como decía, dos referentes de la patología molecular, como es el doctor Charles Perú, que ustedes saben es el pionero en describir los subtipos moleculares de cáncer de mama, y su discípulo principal, que es el doctor Pratt, hablaron del mismo tema, que como decía es la heterogeneidad de los tumores HER2. La primera charla, que fue la del doctor Pratt, hizo énfasis en un tema en especial. ¿Vos me lo avanzás entonces? Sí, sí. Ahí está. Que es el hecho de que el HER2, nosotros lo tenemos concebido como que es algo binario, o es HER2 positivo o es HER2 negativo, y eso él recalcó que no es así, que es un continuo, un biomarcador continuo, y que desde el HER2 negativo hasta el HER2 triple, tres cruces, hay todo un degradé de positividad o de expresión HER2, que es muy importante tener ese concepto. ¿Viste? Recalcó entonces que en el grupo que nosotros conocemos como HER2 tres cruces o que hibridizó por SISH y que es HER2 positivo, hay una gran diferencia en cuanto a la señalización, la intensidad de la señal HER2 que tienen las células. Y 2/3 de esa población tienen una señalización fuerte y por lo tanto responden bien a los tratamientos anti-HER2. Pero hay 1/3 de los tumores HER2 que conocemos como positivos que tienen una señal muy baja y por lo tanto responden menos al tratamiento. Tal es así que en el mismo grupo de HER2 positivo que nosotros manejamos habitualmente, hay una diferencia entre una punta y la otra de 12 veces la intensidad de expresión. Acá lo que se muestra entonces es esos dos grupos que estaba diciendo, los intensos y los poco intensos dentro del HER2 positivo, y vemos que el primer grupo, el intenso, está compuesto. Si hacemos un PAM50, que es lo que se usa como patrón de referencia para el subtipo molecular, la gran mayoría, 83%, son tumores HER2 enriched. Mientras que cuando tenemos a los de baja señal, tenemos que solamente la mitad son tumores HER2 enriched y la otra mitad son tumores luminales e incluso tumores basales que componen la torta. Y dentro de esa continuidad de biomarcador que el doctor Alex Pratt marcaba, hizo énfasis y paró para recalcar lo que es el nuevo concepto de tumor HER2 low, es decir, que tiene una positividad leve HER2, que no es considerado como HER2 positivo porque no hibridiza por SISH ni tiene tres cruces, pero sí tiene una determinada carga de HER2. Y al respecto hay muchos trabajos que se están publicando, ahí lo vemos abajo, dos trabajos importantes que hablan de este tema, y justamente uno es el propio Alex Pratt. ¿Y qué importancia tiene este nuevo grupo HER2 que estamos viendo aquí? Interesa esta categoría por el hecho, justamente que recién hablaba la doctora, el fármaco que recién hablaba la doctora Cataldi. Los tumores HER2 negativos no responden a los tratamientos convencionales con trastuzumab.
Pero los tumores HER2 negativos, pero que son HER2 low, pueden llegar a responder a drogas conjugadas con anticuerpos, como lo es el trastuzumab deruxtecan justamente, y se vio entonces que esos tumores, nosotros estamos perdiendo, si usamos la clasificación binaria, positivo o negativo, estamos perdiendo un sector en el medio que tiene baja expresión HER2 y que puede beneficiarse de un tratamiento, por ejemplo, con trastuzumab deruxtecan. Ese es, perfecto. Otro avance, otra cosa que mostró el doctor Alex Pratt es una nueva plataforma que está lanzando su equipo, que es, así como el Oncotype, es una plataforma pronóstica, pero para los tumores HER2 en vez de para los luminales. Se llama HER2DX y predice, por un lado, la buena o la mala evolución, al igual que el Oncotype y las otras plataformas, y por otra parte tiene un sector que es el HER2DX PCR Score, que es capaz de predecir la respuesta patológica completa en los tumores HER2 que van a ser sometidos a neoadjuvancia. Por otro lado, y con el mismo título, el doctor Charles Perú también en una charla de este mismo tema, de la heterogeneidad, y él hizo énfasis en otro punto, que es lo que es el antagonismo que hay entre la señalización HER2 y los receptores de estrógeno. Son dos estructuras que se contraponen y que cuando un tumor es triple positivo, es HER2, y a su vez es receptor de estrógeno positivo, tiene un conflicto de señales y cada receptor, cada señal contribuye a la resistencia del otro. Y es por eso entonces que nosotros ya sabemos que los tumores triple positivos responden a los agentes anti-HER2 en mucho menor grado que los HER2 puros. Como se ve aquí en esta gráfica, vemos a la derecha donde está la flecha verde en un trabajo que es el KGB que usó como ejemplo, en el cual se probaba la lapatinib, pero no importa la lapatinib acá, sino que lo que importa es ver la respuesta que se obtuvo. En el sector de la derecha, los tumores que fueron HER2 enriched, o sea que tenían receptores hormonales negativos, tienen una mucho más alta respuesta que los que están en el medio, que son tumores HER2 triple positivo con receptores hormonales positivos y responden en mucho menor grado a los agentes anti-HER2 por lo que acabamos de explicar del conflicto de señales entre los receptores de estrógeno y los HER2. Otro punto que también recalcó el doctor Perú y que es muy importante conocer es la diferencia que hay entre lo que nosotros vemos en la inmunohistoquímica, que son los surrogantes de inmunohistoquímica, cuando clasificamos un tumor como HER2, por ejemplo, y cuando lo sometemos a una plataforma de PAM50, que es la que nos dice el tipo intrínseco real. Y si vemos la columna, la torta de la izquierda, lo que muestra es que, considerando los HER2 como globales, la mitad de esos tumores solamente son HER2 enriched, y la otra mitad se divide entre tumores luminales y una pequeña parte de estas son basales. Cuando dividimos en HER2 enriched puros, es decir, HER2 con receptores de estrógeno negativos y HER2 triple positivos, tenemos una gran diferencia. Los HER2 con receptores de estrógeno negativos tienen una alta prevalencia de los tumores HER2 enriched, y cuando vemos los triple positivos, solamente un tercio de ellos son realmente HER2 y el resto son tumores luminales. Y de ahí la diferencia también que se da en la respuesta a los tratamientos anti-HER2. O sea que podemos decir, perdón arriba que no se lee bien porque se le pasó el cartel, pero el 50% de los tumores que parecen HER2 enriched por inmunohistoquímica no lo son en realidad y son, a veces son basales, luminales. Aquí tenemos una gráfica que fue la que mostró Perú y también la usó, como ven acá, Alex Pratt. Esta misma está sacado de un metaanálisis que analizaba varios trabajos sobre tratamiento anti-HER2, sobre trastuzumab, y se ve en todos ellos que cuando tenemos una columna, a la izquierda donde está la flecha verde, se ve los receptores, la respuesta completa en los que tenían receptores de estrógeno negativo, y abajo la respuesta completa en los receptores de estrógeno positivo. Siempre había una disminución. Por ejemplo, tomando como por ejemplo el trabajo Christine que se ve allí, vemos una disminución de 60.9 a 28.2 cuando hay receptores de estrógeno positivo. Todo esto por lo que acabamos de explicar, de las dos razones, que son la interferencia entre señales de receptores entre sí y la menor composición que tienen los triple positivos en cuanto a
su enriquecimiento ER2. Así que como mensaje para retener de lo que es la heterogeneidad ER2, lo primero que tenemos que llevarnos es que el grado de enriquecimiento ER2 de un tumor que consideramos como ER2 positivo dentro de la categoría 3 más y SISH positivo, es muy variable y puede variar hasta 12 veces. Y de ahí que ese grupo tiene una respuesta muy variable a los tratamientos anti-ER2. Por lo cual, yo escuchaba hace unos días decir a la doctora Maciel, de Argentina, en un post-Texas así parecido a este que hubo en Argentina, que reflexionar si no habrá llegado la hora de comenzar a informar el ER2 en forma cuantitativa en vez de en forma binaria. El otro concepto es que los tumores ER2 low tienen una baja señalización ER2, pero abren las puertas a agentes terapéuticos nuevos, como dijimos recién, del trastuzumab de usted. Y después el otro punto que recalcamos es que hay un antagonismo entre señales ER2 y receptores de estrógeno. Y el último, como dijimos recién, que los subrogantes de inmunohistoquímica tienen un porcentaje de error muy significativo al intentar clasificar el subtipo intrínseco del tumor. Eso en cuanto a la parte de patología molecular. En la parte de innovación en imagenología, ¿por dónde viene lo que se está investigando actualmente en imagenología? Y acá no hubo ninguna charla ni ninguna conferencia magistral, sino que hubo muchos pósteres interesantes de los cuales tratamos de extraer lo más significativo. Acá tenemos un primer póster que lo que hace es, utiliza la elastografía de ondas de choque para reducir biopsias innecesarias en cáncer de mama cuando se mastica por ultrasonido. ¿Esto en qué se basa? Se basa en que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un nódulo sospechoso por ultrasonografía y lo vamos a biopsiar, si bien la ultrasonografía tiene una sensibilidad muy alta y se pierde muy pocos cánceres, tiene una alta tasa de falsos positivos. Y de los tumores que se biopsian, un bajo porcentaje resulta ser un cáncer. Entonces el propósito de este trabajo es evaluar el uso de la elastografía con onda de choque, pero agregándole inteligencia artificial para reducir el número innecesario de biopsias mientras se mantiene la sensibilidad buena de la ultrasonografía. Yo me tomé el atrevimiento acá de traer este pequeño esquema que tuve también que aprender ahora para ver un poquito los niveles de complejidad de la inteligencia artificial. La esfera total es toda la inteligencia artificial y vemos niveles más complejos cada vez que vamos entrando más. El primero es el machine learning, que es cuando se utilizan algoritmos simples, y el más profundo son las redes neuronales, en las cuales se utilizan varias capas de decisión, una tras de la otra, al igual que lo hacen las neuronas del ser humano. El más profundo de todo es el deep learning. Esto para saber un poco los términos, porque acá vamos a ver que en esta gráfica, en este trabajo que utilizó entonces este método, se ve en la columna de la izquierda la ultrasonografía solo. Después viene más a la derecha la elastografía tradicional. Luego la elastografía al cual se le agregó un nivel de inteligencia artificial simple, y a la derecha la elastografía con inteligencia artificial compleja de redes neuronales agregadas. A medida que vamos de la izquierda a la derecha, ustedes van a ver que la sensibilidad siempre se mantiene excelente, 100% al 97%. O sea que no es un problema de sensibilidad. Pero la especificidad y el PPB van en aumento cada vez más. Pasa de 23.9 la especificidad o de 50.4 el PPB a un 55 cuando se agrega inteligencia artificial común, a un 61.5 cuando se agrega inteligencia artificial compleja redes neuronales. Después acá tenemos otro modelo que se usa para predecir la respuesta completa de un triple negativo a la neoadyuvancia. Entonces, este modelo lo que trata de hacer es, basándose en que el triple negativo es un cáncer muy heterogéneo y tiene niveles de respuesta muy disímil a la neoadyuvancia, impredecible, trata de desarrollar una herramienta con un modelo para poder, luego del segundo ciclo, predecir si están dando bien el tratamiento y si va a responder en forma completa. Entonces, este estudio prospectivo lo que hace es hacer una resonancia de base antes de la neoadyuvancia y luego de 2 ciclos repetir la resonancia y calcular el TBR, que es la reducción de volumen del tumor, y además a eso asociarle otros parámetros clínicos como edad, estadio, histología, y histológicos como resultados del andrógeno, Ki67 y los TILs y el PDL. Y eso lo compara y se fija que
resultado tuvo la respuesta completa y se lo pudo predecir bien. Lo que se vio acá es que, si bien se encontró que la reducción del 55% de TBR es el valor de corte perfecto para predecir, tiene una buena predicción, cuando se le agrega a eso el estadio ganglionar, el N, y se le agregan las TIL, mejora notablemente la predicción, y se logra, como se ve ahí, un área bajo la curva de 0,84, que es un resultado muy, muy bueno. Es decir, que acá en este trabajo, asociando una imagen con parámetros histológicos, se logró mejorar el nivel de predicción. Y acá tenemos otro trabajo que va en el mismo sentido, que asocia resonancia, pero solamente con TIL y sin tener parámetros clínicos. Más o menos lo mismo es el diseño, pero solamente con TIL. Y la misma conclusión que cuando tenemos un cáncer triple negativo que va a ser sometido a una adyuvancia, la asociación de resonancia y reducción volumétrica con TIL es de mejor calidad que la reducción volumétrica sola. Y por último tenemos otro trabajo que también asocia inteligencia artificial, que es la biopsia asistida por vacío para la omisión de la cirugía de mama y de axila luego de una respuesta imagenológica completa a una adyuvancia. Como ustedes saben, se ha tratado varias veces de los pacientes que tienen respuesta completa a la adyuvancia, hacer estudios para no operarlos basados en las biopsias que se sacan. Y esos estudios hasta ahora no han tenido buenos resultados, han tenido falsos negativos altos, entre 30 y 50%, por lo cual ese método hasta ahora no ha podido prosperar. Pues bien, en este estudio lo que se hace es asociar los parámetros y los protocolos de resonancia con inteligencia artificial. Y el resultado que se obtiene es sorprendente, porque como se ve en la columna de la derecha, el falso negativo es de solamente 5,2%. Entonces, quiere decir que se mejoró mucho con la inteligencia artificial, la biopsia asistida por vacío para predecir esto, y se preguntan si esto no tiene que ser evaluado más profundamente en el futuro. O sea, que esa es un poco la dirección que aconseja seguir en este. Por lo tanto, para llevarse entonces de avances imagenológicos y por qué rumbo va la imagenología investigando, los métodos imagenológicos exclusivos, como la resonancia, la ultrasonografía, están alcanzando su techo de rendimiento en cáncer de mama, y para superarse el camino que se vio era más próspero es integrarlo con otros métodos. O sea, ¿qué se los ha integrado? Se los ha integrado imagen con inteligencia artificial, como vimos, imagen con parámetros patológicos, como las TILs, o imagen con parámetros patológicos y clínicos, como en otro trabajo. Eso es un poco el rumbo que se está siguiendo en la investigación en imagenología. Ahora vamos un poco a la parte de tratamiento locorregional, hacia dónde va entonces el manejo de la axila. Fue uno de los temas que se planteó en forma recurrente en este simposio, y vemos que también, al igual que hoy, hay dos personas que hicieron charlas, la doctora Mónica Morrow y la doctora Stephanie Wong de la Universidad de McGill. Hicieron charlas versando más o menos en lo mismo en forma paralela. Ahora vamos a ver qué se parecen en algunas de las diapositivas. Tenemos acá la diapositiva de la doctora Mónica Morrow, que hizo toda una evolución de lo que fue la cirugía de la axila hasta ahora. Y la misma diapositiva utilizó la doctora Wong. Me quedo con esta que es más completa. En los años 70, vemos a la izquierda que bueno, se estableció como el vaciamiento, como el estándar del tratamiento locorregional, sabiendo que mejoraba el control locorregional, pero el NSABP B04 demostró que no aumentaba ni un día la sobrevida. Pasaron años 80, años 90, hasta que en el final de 90 llegamos al ganglio centinela y se demostró que no era necesario vaciar toda la axila y que solamente era necesario vaciar la axila cuando había ganglio centinela positivo. Pasó el tiempo, en los años 2000, fines de los años 2000, llegamos al trabajo IBCSG 2301, que es el de Italia, que habla de micrometástasis, y demostró que ya no es necesario vaciar a los pacientes que tienen centinela con micrometástasis. Más adelante, pocos años más adelante, el ACOSOC Z011 y el AMAROS son los trabajos punta que demostraron que incluían pacientes con micro y con macrometástasis al mismo tiempo, y vemos acá las curvas que todos conocemos, que tanto la sobrevida libre de enfermedad libre de enfermedad como
las recurrencias no variaban entonces en los dos brazos. El Ecosoc Z011 era un brazo, era vaciamiento, el otro era nada. La solubilidad fue la misma cuando había hasta 2 ganglios positivos. En el Amaros, un brazo era radioterapia, el otro era nada, cuando había hasta 2 ganglios positivos. Y eso quedó demostrado de que en esos trabajos que no había una diferencia en pacientes hasta 2 ganglios positivos en vaciar o no la axila. Y ahora se presentó otro trabajo, que es otra etapa posterior, que es el primer trabajo que sale con solamente macrometástasis, porque recordamos que la Ecosoc y la Amaros incluía macro y micro. Este es puramente de macrometástasis. El resultado se presentó acá en el simposio de San Antonio en 2021, y acá tenemos la presentación del doctor Gentile, preservación de ganglios axilares comparados a dirección completa en tumores T1 y T2, presentando 1 o 2 ganglios metastásicos, un estudio multicéntrico sinodal 4. Este estudio mostró, al igual que los otros dos, que la recurrencia y la sobrevida no variaban entre el brazo de vaciamiento y el brazo de no hacer nada. Entonces, como conclusión plantea que ya viendo 3 estudios tan sólidos y que reafirma lo de lo demás, ya se plantea que no sería algo ya ético seguir haciendo estudios y seguir incluyendo una rama en la cual se vacíe la axila, porque ya está más que demostrado que eso ya no mejora y no favorece al paciente. La doctora Morrow se preguntó a continuación si en el 2021 es necesaria la biopsia de ganglios centinela. Y acá un poco viene la respuesta. Como vemos en esta evolución, seguimos hacia la derecha y vemos que en el año 2020, que es donde estamos ahora, están en curso 2 trabajos, Sound e INSEMA, que son los fundamentales, los más conocidos. Y esos trabajos lo que hacen es tratar de evaluar, a ver si tengo basándose en el siguiente hecho, sabiendo que la posibilidad de que una ecografía se pase por alto un ganglio puede ser, que pase por alto 2 ganglios puede ser, pero que se pase por alto 3 ganglios es tan baja que nos preguntamos si hay pacientes que hay que hacerle ganglios centinela ya sabiendo que con 1 o 2 ganglios no nos va a cambiar nada, ni el vaciamiento, ni tampoco, como mostró recién la doctora Catalina, el Responder, tampoco no nos va a cambiar el tratamiento sistémico. Entonces, hay en curso varios trabajos, acá puse uno solo, el Sound, que randomizan pacientes T1, N0 clínico, hasta menos de 2 centímetros, que se somete a tratamiento conservador en 2 ramas. Una rama, ganglio centinela y vaciamiento o no, según el resultado, y la otra rama no hacerle nada, ni siquiera biopsia de ganglio centinela. Entonces, esos estudios ya tienen resultados provisorios de la parte de cómo le fue con los ganglios que encontraron, la axila, la ecografía. Lo que falta es la parte del seguimiento que va a estar pronta en el 2024 para ver la sobrevida y las recidivas. Entonces, en la parte de resultados que ya hay avanzados, el Sound mostró la posibilidad de que una ecografía negativa pase por alto más de 3 ganglios, 3 o más ganglios, es de 0,5%. Y el INSEMA mostró lo mismo, pero 1,3%. O sea que hay una muy pequeña posibilidad de que si tenemos una ecografía negativa, el paciente tenga ganglios suficientes como para tener que vaciarle la axila. Y de ahí viene entonces un poco lo que es la razón de estos estudios. Y a eso le agregamos lo que recién la autora mostró, que es el estudio Responder, que muestra que en las pacientes que tienen 1 hasta 3 ganglios positivos posmenopáusicas y que tienen un score menos de 25, no cambia nada vaciarle o no vaciarle la axila en la posmenopáusica, que es la de la izquierda, sí cambia en la premenopáusica. Entonces nos preguntamos a qué pacientes hay que hacerle centinela o no. Y entonces la doctora Morrow un poco reflexiona que, bueno, tenemos que esperar los resultados de estos estudios, ¿no? Pero que la paciente premenopáusica siempre va a haber que hacer igual ganglio centinela, porque un ganglio solo ya me cambia el tratamiento sistémico. Aunque no haya que vaciar la axila, me estoy comiendo un dato que me cambia de tratamiento sistémico a no tratamiento sistémico. O sea que la paciente premenopáusica no sería candidata a la eliminación de ganglio centinela. Mientras que en la paciente posmenopáusica con riesgo de score bajo, se podría evitar hacerle ganglio centinela, porque sabemos que con ecografía negativa la posibilidad de que tenga 3 o más ganglios o más de 3 ganglios es muy baja. Entonces la pregunta es esa, si podemos prescindir
de la biopsia gangliosentinela que se hizo la doctora Morrow, la respuesta es hay que esperar hasta el 2024, pero bueno, como conclusiones del manejo de la axila, repetimos entonces que la disección axilar completa en pacientes con hasta 2 ganglios macrometastásicos ya sabemos que no contribuye al control local ni a la sobrevida, y lo demostraron 3 trabajos sólidos, el 011 que no era tan sólido, el AMARO más sólido, y ahora el Sinodal One que tiene una solidez muy importante. Por otro lado, la biopsia de gangliosentinela continuará siendo importante para control local o decisión de adyuvancia en las pacientes jóvenes, premenopáusicas y los tumores altamente respondedores, que no sean candidatos a un oncotype. Pero en la era post-responder nos dirigimos hacia suprimir posiblemente la biopsia de gangliosentinela, dependiendo de los resultados, en una población seleccionada que son las posmenopáusicas con fila clínica y ultrasonográficamente negativa. Hay que esperar entonces el 2024 los resultados de estos trabajos que mencionamos. Y por último, otro tema que estuvo allí sobre la mesa es la cirugía del primario en estadio 4, que los temas que los oncólogos conocen muy bien. ¿Cambió algo? Bueno, hubo algunos pequeños cambios. Aquí la doctora Khan, que es una de las autoras de los trabajos randomizados que hay allí, hizo una recopilación de cuáles son los trabajos randomizados, que son 6, para determinar si es beneficioso o no resecar el primario en pacientes con metástasis de cáncer de mama. Es decir, una paciente que viene en estadio 4, ¿yo le tengo que sacar el tumor o no? Esa es la pregunta. Y los trabajos son de 2 grupos. Los de la izquierda, primero lo que hicieron es hacer un tratamiento de inducción sistémico, y si respondía la metástasis se randomizaba en 2 ramas, sacarle el tumor y no sacarle el tumor. En el grupo de la derecha, no, ya de entrada se randomizaban sin ningún tratamiento a sacarle el tumor o no, y se le hacía el tratamiento sistémico en paralelo. Y esta doctora lo que vino a hacer es, ya había un estudio, digamos que muy conocido por los oncólogos, que es el estudio del Tata Memorial, que es el que figura ahí como India, que ya fue publicado, que fue muy comentado en su momento, y ella está presentando el estudio de USA y Canadá, que dice allí, es el que estaba presentando la doctora en este mismo trabajo, presentó los resultados. Y los resultados de este estudio replicaron lo del Tata Memorial. No se halló una diferencia de sobrevida significativa entre sacar el primario o no sacar el primario en pacientes con cáncer de mama metastásico. Pero si pasamos al grupo de la derecha, los que se randomizaron de entrada, tenemos el estudio turco, ¿ah?, y el estudio austríaco, que también fue publicado, y tenemos que de estos 2 estudios, el de la derecha, el austríaco, mostró lo mismo, pero además no hay diferencia, y el único discordante es el estudio de la izquierda, que es el estudio de la Federación Turca, que mostró una diferencia a favor de la cirugía. Entonces esta doctora, la doctora Khan, que es la autora de uno de los trabajos randomizados como aplique, lo que hizo es poner una lupa en ese trabajo y por qué había resultados discrepantes. Y lo que se vio es que ese estudio de la Federación Turca estaba mal balanceado. Tenía en la población de cirugía más tumores que tenían estrógeno positivo. Tenía menos tumores triple negativos y tenía más pacientes que tenían metástasis solamente óseas. Y por eso ese bisel fue el que causó que hubiese una diferencia que queda anulada o queda cuestionada por ese mal balance de las ramas en los trabajos. También se realizaron estos trabajos la calidad de vida, y sacar el tumor tampoco mejoró la calidad de vida de estos pacientes, o sea que tampoco se puede argumentar que se lo saca para mejorar la calidad de vida. Como conclusión, entonces, los datos de nivel 1 proveen poca justificación para que el médico recomiende cirugía primaria del sitio primario para mejorar la sobrevida. Pero se vio en todos estos trabajos que la enfermedad ósea solo, o sea, metástasis óseas exclusivas, pueden representar una pequeña población, y por eso asistimos a la presentación de un trabajo que se mostró allí a continuación, que es el BOMET MF1401, que muestra esto mismo, pero en una población de pacientes con metástasis solamente óseas, a diferencia de los demás, que eran metástasis de todos los sitios. Y aquí lo que se vio sí es que sí hay una diferencia, y que hay una diferencia a favor del tratamiento de locorregional, o sea que es mejor sacarle el tumor a estas pacientes y se mejora la sobrevida. ¿En qué pacientes? En las luminales, en las HER2, pero no sucede lo mismo en las triple negativas. O sea que aquí hubo una diferencia, y esto es nuevo, en los pacientes que tienen solamente metástasis óseas, mientras no sean triple negativos, se benefician de extirpar el tumor en las pacientes metástasis. Por otro lado, tenemos
Otro trabajo que se mostró es un trabajo retrospectivo, pero que es lo único que hay en cáncer inflamatorio, que mostró que hay una mejor sobrevida en las pacientes con cáncer inflamatorio a las cuales se mastectomiza, con estadio 4. Es decir, que paciente metastásica, cáncer inflamatorio, ese sí es un argumento y sacarle la mama puede mejorar la sobrevida. Es un estudio retrospectivo, la calidad de la información no es tan buena como la demás. Como conclusión, entonces, podemos decir que hay indicaciones especiales para tratar el tumor primario en una paciente metastásica, y la primera es la enfermedad solo ósea, la segunda es el cáncer inflamatorio, y acá el autor de esta conferencia ha mostrado que en su servicio se considera que las metástasis contralaterales no son metástasis, estadio 4, y se reseca la axila con poca evidencia científica, algo más opinión de expertos hacen ellos. Y algunas pacientes que pueden tener indicación de resección del primario son las pacientes que tienen un tumor que tiene enfermedad avanzada, que hay que paliar la ulceración o alguna otra cosa, como todos sabemos. Así que eso es todo. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Y pasamos entonces a la parte de las preguntas que pueda haber por allí. Déjame. Compartís. Pablo, podés habilitar los micrófonos a la gente que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Estamos acá escuchando. Bueno, buenas noches para todos. No, en el chat básicamente son felicitaciones por la síntesis y la calidad de las presentaciones, pero por lo menos preguntas no se dejó ninguna. Invito a quien quieras hacerlos que simplemente abran su micrófono, porque podrían hacerlo de esa forma más rápido. Bueno, si se sienten más cómodos por el chat, sería ahora el momento, ¿no? ¿Vos, Pablo, querés comentar algo que te haya llamado la atención de acá o algún comentario querés hacer? No, felicitarlos a ambos. Me parece que la dedicación en sintetizar la información es un trabajo que uno se suma a sus tareas habituales. La parte de Sandra, con toda la parte estadística y todo lo que habitualmente vemos de los oncólogos, ¿no? Que esa línea que analiza siempre las sobrevidas libres de enfermedad, la sobrevida global, las recaídas y pequeños porcentajes son complejas. Creo que lo dijiste vos cuando dijiste palabras nuevas o terminologías nuevas para llevarnos. El responder me parece que es una situación que tenemos que empezar a incorporar y después ver cuán aplicable es en cuanto a lo económico para nuestro medio, como lo deben estar analizando todos, ¿no? La segunda situación que a mí me alegra es que la evidencia vaya cada vez en el mismo sentido y que tenemos que concentrarnos en que el vaciamiento axilar hoy ya no es la metodología o el estándar de estadificación, y me pareció también bastante fuerte, como lo dijiste, que en el sentido que hoy, no bien seleccionada la paciente, quizás éticamente estamos ahí en un punto de análisis, ¿no? De cuándo tenemos que hacer el vaciamiento axilar. Ya después, otras situaciones, yo pensaba la tasa de falsos negativos para determinadas situaciones, en decir, bueno, es extremadamente baja para cantidad de ganglios, está muy bien porque es extremadamente bajo para hasta 3 ganglios, pero no olvidemos algunas excepciones que quizás deberíamos considerar y cada uno revisar en su unidad, que es de repente con 2 ganglios solo, pero si uno de ellos tiene una pequeña fracción capsular, no estamos en un escenario de conservación, ¿no? O sea que no solamente importaría el número, sino hay que a veces que cada uno puede tener su anecdotario, pero bueno, una fracción capsular en un único ganglio puede ser una situación que determine un vaciamiento axilar, porque eso no está contemplado en los análisis metodológicos de sobrevida y de recaída que habitualmente tenemos para contrastar la información. Así que nada, de mi parte, genial, chicos, estuvo buenísimo. Muy bien, Pablo, que hayas tomado a colación eso, porque te quería un poco comentar. Los trabajos que mostramos, el Amaros, el Z011 y el Sinodal One, no discriminan entre pacientes, incluyen pacientes que tienen evasión capsular y no hay una discriminación, es como incluir pacientes triple negativos.
sea, a uno le da miedo decir a un triple negativo con 2 ganglios no le va a vaciar la axila, pero esos trabajos contemplan la población total y los triples negativos serán la minoría, el 15%, como es la población, y las fracciones capsulares son la minoría también, pero no hay en ninguna de las pautas, ni en ninguno de esos trabajos, un llamado de atención para esos pacientes que tengan elementos peyorativos del ganglio a que queden fuera del trabajo. Si bien es una prevención que cada uno la puede hacer y cada uno puede incorporar o no en mayor o mejor modo cada cosa, nosotros cuando empezamos a limitar, a aplicar el 0011, empezamos solo con los luminales A, y después, bueno, nos fuimos a medida que la evidencia fue avanzando, nos fuimos tirando más y ahora, bueno, se aplica en forma completa. Pero bueno, si bien uno puede aplicar ese tipo de decisión, no es algo que esté en ninguna pauta ni demostrado por nada. Pero igual coincido contigo que que hay que hacer una reflexión. En Uruguay demoramos mucho en adquirir conductas nuevas, sobre todo quirúrgicas, no oncológicas, que los fármacos entran rápido acá, y cambiar la costumbre de seguir vaciando axilas que tienen 2 ganglios en pacientes favorables. Por ejemplo, en pacientes, yo qué sé, para empezar, que se hacen tratamiento conservador y que no son muy jóvenes y que no tienen un tumor triple negativo. Pero como te decía, en los trabajos no está ninguna de esas subpoblaciones excluida y no podemos decir que esas condiciones contraindiquen no entrar en la conservación axilar. Pero creo que tenemos que desescalar el tratamiento axilar y tenemos que tener en cuenta que los radioterapeutas, cuando hay un ganglio positivo, le van a hacer radioterapia a la axila, y si nosotros estamos en una situación muy embromada, que es le vamos a vaciar la axila y le vamos a hacer radioterapia arriba, y eso va a tener una doble incidencia de linfedema. Así que un poco quería recalcar y reforzar tus palabras y bueno, desear de que de a poco podamos ir incorporando estas conductas en nuestra mastología, digamos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta condensación de información. A los que no pudieron venir hoy les dicen que va a quedar grabada en YouTube y nos estamos encontrando entonces en la próxima sesión científica del mes que viene. Así que muchas gracias a todos.